Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de Stata y Econometría. Esta ocasión vamos a presentar la aplicación de los modelos Logit y Probit en Stata, ¿no? Como continuación al video anterior del componente teórico. Entonces, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, dejar sus comentarios y compartirlo también en sus redes sociales si creen que les puede ser útil a sus compañeros, compañeras o a cualquier persona que pueda aplicar esto en sus estudios o en su empleo. Muy bien, entonces eh, vamos a utilizar los materiales que están disponibles en el link en la descripción del video. Yo ya tengo el do file aquí, ¿no? Vamos a empezar desde la línea que dice modelos Probit y Logit. Y bueno, acá está la carpeta, ustedes tienen la presentación y el do. Entonces nos quedamos aquí en las diapositivas, en la diapositiva número 20. Y les pediría que por favor, bueno, volvamos a la línea 13 donde se abre la base de datos, que no es una base de datos que está en la carpeta, sino es una base de datos en línea. Entonces no hace falta tenerla en nuestro equipo. Una vez que ya la tenemos abierta, vamos a aplicar primero un modelo Probit, para lo cual simplemente ejecutamos el comando probit seguido de la variable dependiente y las variables explicativas. En este caso, LFP es Pay Labor Force, una dummy que me dice sí o no, vale 1 cuando es sí y 0 cuando es no. Entonces, estamos tratando de explicar qué variable se asocia al hecho de que una mujer participe o no en el mercado de trabajo. Y explicado por el número de niños menores de 6 años, el número de niños de 6 a 18 años, también su edad. BWC es si la mujer fue a la universidad o no, ¿no? Es una dummy que me indica ello. La otra variable HC es si su esposo fue también a la universidad o no. El logaritmo de los ingresos de su hogar, así como el ingreso familiar, perdón, el logaritmo de los salarios estimados de la mujer, o sea, más o menos qué ingreso tendría la mujer si es que decide participar en el mercado laboral, así como el ingreso familiar excluyendo el de ella, ¿no? De repente se trata de una familia que ya tiene ingresos muy altos y eso podría repercutir en la decisión de que la mujer trabaje o no. Por el contrario, si el ingreso es bajo, entonces seguramente eso va a influir positivamente a que la mujer sí trabaje, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona este modelo. Simplemente corremos esta línea de acá, perdón, primero la de Probit, y luego predecimos la probabilidad de que la mujer participe o no, ¿no? Utilizando el comando predict seguido de el nombre que le queremos poner, ¿no? Yo le voy a poner LFP probit. Entonces, esta variable LFP probit que se acaba de crear es la probabilidad predicha de si la mujer trabaja o no. Vamos a comparar el valor real de si la mujer trabaja o no con la probabilidad predicha por probit. Entonces, por ejemplo, acá este LFP toma el valor 0 o 1, ¿no? Cuando dice no, significa que no está en la fuerza laboral. Y cuando dice im, LF, significa que sí, ¿no? Acá está el valor 1. Entonces, por ejemplo, para esta mujer, de acuerdo a sus características, la probabilidad que estimó el Probit era de 87.7%, ¿no? O sea, digo, más o menos alta. Eh, bueno, para esta otra también es alta, para esta otra no tanto, para esta otra tampoco, ¿no? Entonces, como es de esperar, el modelo va a tener aciertos y eh, va a tener errores también, ¿no? Vamos a guardar los estimados
con el comando estimate stores y le vamos a llamar probit. Luego, para implementar el modelo logit es la misma idea, solamente que en vez del comando probit vamos a utilizar el comando logit. Todo lo demás es igual, ¿no? Luego voy a predecir el LFP usando logit y luego lo voy a guardar con el nombre de logit, ¿no? Voy a guardar esas predicciones y esos coeficientes. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un summarize de, de las estimaciones por probit y por logit. Y vemos que las estimaciones siempre están entre 0 y 1, ¿no? Que esa es la propiedad de estos modelos, que en promedio el probit estima una probabilidad de 57.05 y el logit 56.83, ¿no? Entonces, digamos, las predicciones, perdón, son muy parecidas. Luego yo puedo presentar esto, quiero ver los coeficientes, ¿no? Estos son los coeficientes de logit y los de probit los quiero presentar en una única tabla para compararlos. Entonces lo que yo puedo hacer es usar stab para presentar los coeficientes de probit y logit con las opciones, ¿no? De standard error, títulos, quiero los escalares, o sea, el número de observaciones, con el formato 10.3, es decir, que tenga 3 décimas, y con unas estrellas que me indiquen la significancia. Entonces me voy por ahí. Y acá tenemos esta tabla, que es la misma que está acá en la presentación. Entonces, estos son los coeficientes, ¿no? El coeficiente de K5, de probit y de logit, ¿no? Luego el K618 para cada caso igual, y así con el resto de variables, ¿no? Recuerden que la función con la que trabaja probit es esta, y con la que trabaja logit es esta otra, ¿no? Entonces, los valores que están acá reportados son los coeficientes para cada variable del vector x, ¿no? De este vector x que condiciona la probabilidad. Pregunto, ¿estos representan los efectos marginales? Habíamos visto en la clase anterior que los betas no representan los efectos marginales, ¿no? Son parte de los efectos marginales, pero está multiplicado por otro término. Y es un término que es diferente para cada individuo. Entonces, esto solamente representa los betas, no los efectos marginales. Entonces aquí la respuesta es no. ¿Qué representan estos coeficientes, ¿no? Entonces, lo único que yo puedo interpretar acá es el signo, la dirección, la dirección del efecto, ¿no? Por ejemplo, si yo incremento en una unidad los niños menores de 6 años, yo veo el signo del coeficiente, en este caso es negativo. Eso significa que un niño adicional reduce la probabilidad de que la mujer trabaje, ¿no? Acuérdense que el FP es igual a 1 cuando la mujer trabaja. Entonces tiene sentido, ¿no? Más niños o un niño adicional pequeño reduce la probabilidad. Si incremento un niño de entre 6 a 18 años, pues aparentemente es negativo, pero no es significativo. Entonces, aparentemente esta variable no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que la mujer trabaje. Un año más de edad reduce la probabilidad de trabajar. Si la mujer fue al college, o sea, a la universidad, incrementa la probabilidad de trabajar, ¿no? Acuérdense que acá hay un signo más. Si el esposo fue a la universidad, no tiene efecto en la probabilidad de que la mujer trabaje, ¿no? Porque no es significativo. Si el ingreso esperado de la mujer en el mercado laboral se incrementa, entonces también se incrementa la probabilidad de que trabaje. Y si el ingreso familiar sin considerar el de la mujer se incrementa, la probabilidad de que trabaje se reduce, como vemos acá, ¿no?
Entonces, para probit y logit, los coeficientes son parecidos, pero el signo siempre es el mismo, ¿no? Significa que el efecto sobre la probabilidad positivo o negativo siempre va a tener la misma dirección. La pregunta que sigue es, ¿realmente estos coeficientes qué representan? ¿No? Entonces, en realidad no representan nada porque son coeficientes que aquí, están aquí, entonces como están partes de una función más compleja, no es fácil interpretarlos. Nosotros lo que necesitamos es un efecto marginal. Y acá solamente podemos saber cuál es la dirección en la que aporta para el cumplimiento de la condición, en este caso, de que la mujer trabaje, ¿no? Entonces, luego de ello, yo puedo graficar las estimaciones contra la variable age. Es decir, voy a graficar cómo cambia cómo cambia eh, cómo cambia la probabilidad de que la mujer trabaje para diferentes edades, ¿sí? Y quiero ver, o sea, quiero ver la variable real con las variables estimadas, ¿no? Con las predicciones, que eran LFProbit y LFPLogit, ¿no? Ambas versus la edad. Entonces, este gráfico es el que yo tengo en la presentación, ¿no? Entonces, los valores reales de si la mujer trabaja o no son estos, ¿no? O 0 o 1. Entonces, esto es LFP, ¿no? Estos dos son LFP. Y las predicciones, pues van a ser la de Probit y Logit, ¿no? En Probit está en rojo y de Logit está en verde. Aquí no se notan muy bien porque está sobrepuesta uno encima del otro. O sea, son tan parecidos que es como si uno estuviese, una línea estuviese encima de la otra, ¿no? Más o menos se logra ver un poco el tono rojo y el tono verde. Entonces, en realidad, las predicciones para diferentes edades, que van desde los 30 hasta los 60, ¿no? Estas son predicciones de Logit y Probit, ¿no? Vemos que son parecidas, pero lo que llama acá la atención es precisamente el tema de que a mayor edad, ¿no? A mayor edad, la predicción de la que la mujer trabaje manteniendo todo lo demás constante se reduzca, ¿no? Entonces, más o menos que una mujer de 30 años tendría un 60% de probabilidad de trabajar aproximadamente. Pero a medida que va teniendo más edad, llega a, digamos, un 42%, ¿no? Y ahí vemos claramente que esa probabilidad se va reduciendo. Entonces, el signo negativo que tenía age se refleja acá, pues, ¿no? Entonces ustedes pueden practicar de repente graficando para otra variable, ¿no? Para ver cómo cambia esto. Entonces esta línea, estas predicciones tienen pendientes negativas, ¿no? Muy bien. Además también podemos calcular los odds ratios, ¿no? Recuerden que el odds ratio era la probabilidad de que ocurra el evento entre la probabilidad de que no ocurra, ¿no? Entonces este odds ratio puede estar entre 0 y 1. Obviamente que perdón, puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si este ratio es menor a 1, significa que la probabilidad de arriba es más pequeña que la de abajo. Y si el ratio es mayor a 1, obviamente también significa que la probabilidad de que ocurra el evento es mayor a la probabilidad
de que no ocurra, ¿no? Tenemos dos clases, por ejemplo, un ratio de 0.2 entre 0.8, ¿no? Esto es un cuarto, esto es menor que 1. Y otro, podríamos hacer lo contrario, ¿no? 0.8 entre 0.2, que sería 4. Y esto es mayor que 1, ¿no? Entonces acá podríamos interpretarlo como que baja la probabilidad de que ocurra el evento. En este otro caso, se incrementa la probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, eh, nosotros podemos capturar el log ratio colocando la opción OR. Ok, entonces ponemos logit, por ejemplo, o probit, cualquiera de los dos, pero terminando en OR. Entonces, aquí nos va a aparecer el log ratio, ¿de acuerdo? Y acá vemos, ¿no? Si ese log ratio es mayor o menor que 1. Por ejemplo, este es menor que 1. Y habíamos dicho que cuando es menor que 1, baja la probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Tener un niño adicional de 5 años o menor baja la probabilidad de que la mujer trabaje. Lo que es lo mismo, hay un signo negativo. Por otro lado, cuando ese OC ratio es mayor que 1, por ejemplo, la educación de la esposa de la mujer, acá es mayor que 1, eh, no hay ningún problema, ¿no? Incrementa la probabilidad de que trabaje. Y eso lo vimos acá también con el signo positivo. Y así pueden ustedes analizar el resto, ¿no? Y la significancia se mantiene. Los únicos que no eran significativos eran los de los niños de 6 a 18 y la educación del esposo. ¿Ok? Entonces, OC ratio tiene una interpretación parecida. No veo si es mayor o menor que 1 y de acuerdo a eso yo puedo determinar eh, si esa variable contribuye o no contribuye a la realización del evento. Muy bien, ahora vamos a continuar. Vamos a ver, eh, vamos a ver cómo ajustan las regresiones de acuerdo a qué tan bien predijo lo que ocurre, ¿no? O sea, si Probit y Logit predijeron correctamente si la mujer trabaja o no trabaja. Para ello, vamos a trabajar con el modelo Logic nomás. Pueden hacerlo ustedes con el Probit. Voy a correr el modelo y voy a hacer un histograma de las estimaciones, ¿no? Estas son las estimaciones del modelo, ¿no? O sea, la variable LFP Logit, de esta forma. Vemos que más o menos sigue una distribución eh, logística, ¿no? Un poco de pesos en las colas. Vamos a ver qué tal se ajusta. Y vamos a hacer un análisis de predicciones correctas.
para ello utilizo el comando statClass. El comando statClass me devuelve esta tabla que está en la diapositiva también. La vamos a analizar aquí. ¿Cómo se lee esta tabla? ¿No? Entonces, vemos acá que hay dos entradas, una que dice true y otra que dice classify. Entonces, acá en la que dice true es cuando la variable real, o sea, LFP, vale 1, y este otro que dice no d es cuando vale 0. Esta otra es la estimación, en este caso la variable LFP logit, ¿no? Entonces, el LFP logit, de acuerdo a su estimación de probabilidad, a esto lo clasificó como sí, como que sí trabaja, y a este como que no. Entonces, las predicciones correctas van a ser cuando la estimación se cruce con el valor real. O sea, cuando estima que es sí y cuando realmente es sí. Y también cuando estima que es no y cuando realmente es que no. Los que están en los extremos, en estos otros extremos, como se imaginará, son estimaciones incorrectas, ¿no? Porque aquí estima que sí, pero en la realidad es que no. Y acá estimo que no, pero en la realidad es que sí. Entonces, de un total de 753 observaciones que tengo, las que se clasificaron correctamente son el 69.32%. ¿Y esto cómo lo obtengo? Sumo las que fueron clasificadas correctamente, 342 más 180, y lo divido entre el total. Ustedes hacen este cálculo y les va a salir esto. Entonces, este modelo, para estos datos, el modelo Logit, ha estimado correctamente el 69.32% de los casos. Hay otros indicadores como la sensitividad y la especificidad. La sensitividad me dice qué porcentaje de los que son verdaderos fueron estimados correctamente, mientras que la especificidad me dice qué porcentaje de los que son falsos fueron estimados correctamente. Entonces, para obtener ese 79.91 me voy a todo lo que es positivo, o sea esto. Divido 342 entre 428 y me va a salir 79.91. Y luego divido los que no, los 180 correctos entre el total de los correctos, 325, y me sale 55.38, ¿no? En este caso, vemos que el modelo es mejor o estima mejor para los positivos, ¿no? O sea, para los casos en los que sí, y estima más o menos para los que son no. Y en promedio, pues llega más o menos a un 70%. Ojo que la clasificación, para yo determinar si clasifico como sí o como no, tengo en cuenta que la probabilidad predicha sea mayor o igual a 0.5. ¿Sí? Entonces, si la predicción es mayor o igual a 0.5, entonces es como si lo hubiera clasificado que sí. Y si la predicción es menor a ese número, es como si lo hubiera clasificado que no. Entonces, de acuerdo a eso es que se hace la clasificación. De repente ustedes dirán, profesor, pero yo quiero que la clasificación tenga en cuenta solamente a los que tienen una predicción mayor a 60%. O sea, que clasifique como sí a los que tienen una probabilidad estimada más alta. Y bueno, puede tener sentido, ¿no? Porque de repente, si tiene una probabilidad de estimación más alta, por ejemplo, 60% a más, es mejor, ¿no? Tienes más seguridad de que realmente se haya clasificado correctamente. ¿Ok? Y entonces puedo hacer un ejemplo con eso, en el que pongo statClass y para definir que quiero que sea el 60% pongo cutoff 0,60, ¿no? Por default es 0,5, pero yo entre paréntesis de cutoff puedo poner cualquier corte que yo desee.
Entonces, en este caso veo que con ese cut-off clasifica correctamente a 67.46, o sea, un poco menos incluso que el anterior, ¿no? Pero lo que sí mejora es la especificidad, o sea, clasifica mejor a los que no, ¿no? Acá era 55 nomás. Pero también va a clasificar peor a los que sí. Entonces, es un juego de... Es una retroalimentación, ¿no? Un trade-off. Un lado gana y otro lado pierde. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio. La curva de Rock, ¿no? Entonces, para obtener la curva de Rock, coloco el comando lrock. ¿Y qué representa esa curva lrock? Que está aquí también. Eh, esta curva de Rock lo que representa es la relación entre la sensitividad y el inverso de la especificidad, ¿no? Digamos como que el equilibrio perfecto se daría en la línea de 45 grados. Pero en este caso estamos viendo que la sensitividad, es decir, las predicciones positivas, siempre están por encima de las predicciones de los casos negativos, ¿no? Y esto puede pasar no necesariamente porque el modelo sea bueno, sino también por un tema de cómo se compone la muestra. En este caso, vemos que la muestra tiene muchos más elementos de sí que elementos de no. Entonces, eso suele suceder en muchos casos, ¿no? Si tienes más elementos que sí, obviamente le va a ser más fácil predecir los que son sí y más difícil los que son no. Por eso que vemos que la sensitividad siempre está por encima del complemento de la especificidad, ¿no? Entonces luego, dependiendo de, de cómo, evolucione la sensitividad y la especificidad, nosotros podemos ajustar el punto de corte, ¿no? Hace un rato hablábamos del punto de corte de 0.5, luego del 0.6, y seguramente ustedes quisieran saber cómo hallar el punto de corte óptimo. Gráficamente lo podemos hacer a través de este dibujo, ¿no? Utilizamos este comando que me hace este gráfico y el punto óptimo va a ser este que está acá, donde se cruzan ambas curvas, la sensitividad y la especificidad. Y irá muy bien. Entonces yo veo que acá está más o menos en 0.55 algo, ¿no? Mm, ¿Cómo sé cuál es el valor, ese valor específico? Ya, para ello simplemente, eh, como he creado el punto de corte llamándolo bestcut, ahora le voy a hacer un summarize a esa variable creada bestcut. Y es .5682. Ese es el punto de corte ideal, ¿de acuerdo? En el que me va a maximizar me va a maximizar las predicciones para positivos y para negativos. Entonces voy a volver a utilizar el comando statClass poniéndole este valor que he hallado, ¿no? Y en ese caso vemos que más o menos la sensitividad y la especificidad se encuentran balanceadas, ¿no? En, como que ambas llegan a un nivel en que maximizan ambos valores en simultáneo, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el punto de corte óptimo que me permite optimizar las predicciones para positivos y para negativos. También habíamos visto en clase algunas otras medidas de bondad de ajuste, entre las que estaba el Low Likelihood Ratio y el criterio de Akaike y el criterio bayesiano, ¿no? Entonces, para poder estimar
ambos, lo que yo tengo que hacer es utilizar el comando fitstat. Este comando fitstat por lo general no está disponible en el Stata cuando recién lo obtenemos, entonces tengo que instalarlo aplicando este comando que está acá. ssc install fitstat. En mi caso esto ya está instalado, entonces no es necesario que lo vuelva a hacer, por eso me sale ese mensaje de error, ¿no? Los following files already exist and are different, ¿no? O sea, ya existen esos archivos en mi stat, entonces en este caso no es necesario que lo instalen, ¿no? De repente para ustedes sí y lo pueden hacer con este comando. Muy bien, vamos a correr las regresiones y guardar los resultados de bondad de ajuste. Corremos nuevamente la regresión, en este caso el probit, y voy a guardarlo utilizando el comando fitstat, ¿no? Quietly fitstat, saving con el nombre prop de probit. Luego vuelvo a correr el comando logit, perdón, la regresión logit, y voy a guardar sus resultados utilizando fitstat y log, con el nombre log. ¿Ok? Y finalmente, como acabo de correr el log, quiero que me compare con el prop, con el probit. Y utilizo el comando fitstat, le digo usa además los resultados de prop para que me salga una tabla. Esta tabla es la misma que está aquí y me va a permitir comparar las medidas de bondad de ajuste de probit y logit, ¿no? Acá tengo el logit y el probit. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que sucede. Acá tenemos que el log likelihood ratio para logit es este y para el probit es este, ¿no? Recuerden que la, estos modelos se resuelven utilizando el método de máxima verosimilitud y la idea es maximizar el valor de la función de verosimilitud. En este caso, el valor de la función de verosimilitud es esto. En este caso, el mayor es el que tiene el logit. Y el criterio de Akaike, si recordarán también, el mejor es el que tiene el criterio de Akaike más bajo. Entonces, las diferencias son mínimas, pero este tiene más bajo. Y para el criterio bayesiano, que está especificado como B y C, también es mejor el menor, ¿no? Como estamos hablando de números negativos, el menor es este. Entonces, según estos criterios, el logit es el que tiene el mejor ajuste. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el logit es el que tiene el mejor ajuste. Y para culminar la clase vamos a ver lo de efectos marginales. ¿Cómo calcular los efectos marginales? ¿No? Hasta ahorita solamente hemos podido obtener los coeficientes. Pero ¿cómo obtengo los efectos marginales? Vamos a ver. El efecto marginal, como les dije, se obtenía para personas distintas, ¿no? Un efecto marginal, cada persona tenía su propio efecto marginal. Entonces nosotros necesitamos una referencia de efecto marginal, ¿no? Y como les había comentado también, lo que se suele hacer es calcular el efecto marginal en el valor promedio de las variables explicativas, ¿no? O sea, para un individuo promedio.
Entonces, para calcular el efecto marginal de ese individuo promedio, corremos el modelo, nuevamente en este caso el logit, y aplicamos el comando margins, coma dy de x, que significa derivada de y respecto a x, en las medias, ¿no? Entonces, add means, esa es la alternativa para hacerlo en las medias. ¿De acuerdo? Entonces, vemos acá que estamos calculando el efecto marginal condicional. ¿A qué? A los valores promedio, ¿no? Por ejemplo, estamos haciéndolo para una mujer que tiene 0.23 hijos menores de 5 años, 1.35 hijos de 6 a 18, que en promedio tiene 42.5 años, que tiene una probabilidad de 0.28 de haber ido a la universidad. Su esposo tiene una probabilidad de 39.17 de la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como una evaluación en la media. De repente ustedes dirán, pero no tiene sentido hablar de que la mujer tenga este número de hijos que es menor que uno, o que tiene una probabilidad de haber ido a la escuela o a la universidad, ¿no? De este tipo. Bueno, esto solamente es referencial, luego vamos a seguir discutiéndolo. Lo que me interesa en este momento es que ustedes vean cómo interpretar esto, ¿no? Acá está el resultado del logit y el resultado del probit. Voy a hacerlo igual, ¿no? Corro la regresión probit con margins de y de x. Entonces lo que yo he hecho acá es poner esos dos resultados en esta diapositiva, ¿no? Eh, para logit y para probit. Ahora sí estamos hablando de efectos marginales para una persona promedio. Ahora ya podemos hablar de cuánto se reduce o cuánto se incrementa la probabilidad. Por ejemplo, veamos para el logit. Si aumenta el número de niños en una unidad, entonces la probabilidad de que, a ver, la probabilidad de que la mujer trabaje, condicionada a las características promedio, cambia en 0.3568, o lo que es lo mismo, menos 35.68 puntos porcentuales. Entonces, esa es la lectura que se le da. Si aumenta en 1 la cantidad de niños de 5 años o menos que tiene la mujer, su probabilidad de trabajar se reduce en 35.68 puntos porcentuales. Vemos que es un efecto bastante fuerte. En más de 35 puntos, una reducción de más de 35 puntos porcentuales en la probabilidad de trabajar. Ahora, en el caso de si la mujer fue a la universidad, vamos a dar otro ejemplo. Si, digamos, como esta es una variable dummy, si nosotros pasamos de una mujer que no fue a la universidad a una mujer que sí fue a la universidad, esa mujer, ¿cómo cambia su probabilidad de trabajar? La cambia en 0.1969, o lo que es lo mismo, un incremento de 19.69 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, una mujer que va a la universidad o que fue a la universidad comparada a una que no fue, tiene 19.69 puntos porcentuales más probabilidad de trabajar, ¿sí? Y así para el resto de variables. No olviden que siempre es en puntos porcentuales. Acá para Probit es lo mismo, ¿no? Esto significa una reducción de menos 34.22 puntos porcentuales, mm, mientras que para edad, por ejemplo, ¿no? Para edad
significa que por cada año adicional se reduce la probabilidad de trabajar en 1,47 puntos porcentuales. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de interpretar los efectos marginales, en este caso para una persona promedio, ¿no? Tanto para el OI como el PROBI. Vemos que los efectos marginales pues varían, ¿no? Son diferentes, pero digamos que la magnitud no es tan grande tampoco. Podemos obtener también los efectos marginales promedio, o sea, un promedio de todos los valores posibles que haya de los efectos marginales, podemos sacar promedio. Ello se hace con el comando margins de y de x, así nomás. ¿Ok? Entonces, estos son los efectos marginales promedio para el modelo, ¿no? Y la interpretación es la misma. Pero de repente ustedes dirán, yo quiero calcular el efecto marginal en otros valores, por ejemplo, en la mediana. La mediana tiene más, un poco más de sentido porque no saca el promedio de variables dummies, ¿no? Entonces simplemente saca cuál es el valor que se encuentra en el medio de la distribución. Entonces de repente podría ser mejor con ello. Ponemos margin de y de x, en este caso at median, ¿no? Y acá tenemos los efectos marginales para un individuo que se encuentra en la mediana de la distribución en todas las variables, ¿no? Tanto para hijos como en edad, en educación, etc., ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, esta persona, si en la mediana, si tiene un hijo más, su probabilidad de trabajar reduce en 29,96 puntos porcentuales. Y si fue a la universidad comparado al caso de no haber ido a la universidad, su probabilidad se incrementa en 16,72 puntos porcentuales. ¿Cómo evaluamos a un individuo particular? Por ejemplo, queremos ver cuáles son eh, los efectos marginales para las mujeres que tienen de 0 a 3 hijos menores de 5 años, ¿no? Quiero comparar cuál es la probabilidad de una mujer que no tiene hijos menores de 5 años, cuál es la probabilidad de una mujer que tiene un hijo, o la de que tiene dos, o la que tiene tres. Podemos ir viendo cómo va cambiando esa probabilidad a medida que una variable se va incrementando. Entonces, en este caso, podemos decir, quiero evaluarlo para una mujer de 30 años y que tiene dos niños menores de 5 años y un niño entre 6 y 18. Primero vamos a ver ese caso. Entonces, para ello pongo margins de y de x at min, pero tengo que especificar las otras variables, ¿no? Este at min significa que todas las demás variables que yo no mencione van a estar, todas las demás que yo no mencione, o sea, age, K5 y K6, 18 van a estar en el promedio, ¿no? Mientras que age va a estar en 30, K5 va a estar en 2, o sea, dos niños menores de 5 años, y K6, 18, o sea, niños entre 6 y 18 años, va a estar en 1. Vamos a ver cómo es eso, cómo es esa probabilidad para esta mujer específica, ¿no? Los efectos marginales serán los siguientes, estos, ¿no? Entonces acá en la tablita me especifica eso, ¿no? Una mujer que tiene dos niños pequeños, un niño no tan pequeño y 30 años, ¿no? Entonces estos serían los valores de X. Acuérdense que cada efecto marginal es condicional a los X. Y yo le puedo decir, para esta mujer con estos X y todo lo demás en la media, esto serían los efectos marginales. ¿De acuerdo? Y bueno, yo puedo hacer como para ir analizando cómo cambia esa probabilidad a medida que aumenta el número de niños. Entonces, eso es lo que hago en esta parte del do file, ¿no? Mujeres que tienen 0, 1, 2 o 3 hijos menores de 5 años. Corro el modelo y coloco margins de y de x at K5, que va de 0 hasta 3, de 1 en 1, ¿no? Esto significa es
esta expresión que está acá. Entonces, voy a obtener, digamos, para la variable, en este caso K5, ¿ya? Para la variable K5, en el valor 1, 2, 3 y 4, que son estos, los efectos marginales estimados son los siguientes, ¿no? Si una mujer tiene 0 niños y aumenta un niño adicional, la probabilidad de trabajar se reduce en 29.6 puntos porcentuales. Si luego paso de tener un niño a tener 2, la probabilidad se reduce en esto. Luego un niño más se reduce en esto. Y un niño más hasta tener 3 solamente en 4.4, ¿no? Entonces la probabilidad, como vemos, el primer niño es el que reduce casi toda esa probabilidad de trabajar, ¿no? Mientras que a medida que vas aumentando más niños, pues ya el efecto marginal de tener un niño adicional ya es como que no es tanto, ¿no? Porque al final la mujer va a decidir quedarse en casa igual, ¿no? Ya no trabajar al menos por ese tiempo. Por eso vemos que esa probabilidad o el efecto marginal se va reduciendo. Podemos hacer un gráfico de esto, ¿no? Ver cómo va cambiando el efecto marginal de cada variable. Entonces, para ello utilizo el comando marginsplot y me va a salir este gráfico que también está en la diapositiva. Como leo este gráfico, bueno, voy a empezar con K5, que es la que más me interesa, que es la que está en azul. Este es el efecto marginal, acá está en 0. Entonces, cuando tengo 0 niños, si me dan un niño más, mi probabilidad de trabajar se reduce en menos en 29.9 puntos porcentuales, si no me equivoco. Sí, 29.6, ¿no? Entonces vemos que está acá. Si luego, cuando ya tengo un niño, tengo otro, ¿cómo afectaría eso a mi probabilidad de trabajar? Sería en un poquito 26.6 puntos porcentuales menos. Luego, si tengo uno y tengo uno más, entonces vemos que el efecto negativo sobre la probabilidad de trabajar cada vez es menor, ¿no? Pero siempre sigue siendo positivo porque está por debajo de 0. Y seguramente cuando ya tenga muchos más niños, ya el efecto marginal de un niño adicional pues va a ser 0, ¿no? O sea, ya no contribuyen más a la reducción de esa probabilidad. ¿Cómo leo los demás? ¿No? ¿Cómo leo los demás valores? Bueno, para este BWC, por ejemplo, yo diría, ¿cuál es el efecto marginal de ir a la universidad, de haber ido a la universidad dependiendo del número de hijos que yo tenga, ¿no? Entonces, cuando no tengo hijos, haber ido a la universidad incrementa mi probabilidad de trabajar en casi 20 puntos porcentuales, ¿no? Pero a medida que yo voy teniendo más hijos, ese efecto positivo sobre la probabilidad de trabajar, de haber ido a la escuela o a la universidad, se va reduciendo, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Por más que esta mujer haya ido a la universidad, si tiene más niños, su probabilidad de trabajar se va a reducir. Entonces podríamos decir que la universidad tiene el mayor efecto sobre la probabilidad de trabajar para aquellas mujeres que tienen 0 hijos o solamente un hijo, ¿no? Porque luego se va reduciendo. Sobre el resto de variables pueden hacer un análisis parecido, ¿no? Comparando su efecto dependiendo el número de niños que tenga. Muy bien. De esta manera, entonces, hemos culminado nuestro pequeño curso de Stata y Econometría. Hemos tocado diversos temas, ¿no? Desde cómo manejar Stata, luego regresión lineal, variables instrumentales y ahora los modelos Probit y Logit. Espero que, bueno, tanto el componente teórico como el componente práctico les haya sido de mucha utilidad. Por favor, compartan la, el, el perfil, el canal de YouTube
con las personas que crean que les puede ser conveniente este curso, ¿no? Todo el curso se está poniendo en una lista de reproducción. Además, eh, también manténganse alerta al canal porque posteriormente voy a estar subiendo más videos, ya sea de Stata, o de teoría, o incluso de R, de Python, poco a poco voy a ir desarrollando y poniendo más contenido en el canal. Así que agradezco su suscripción y también su preferencia, el apoyo que me han podido dar durante este tiempo en este primer curso. Sí, entonces cuídense mucho. Hasta pronto.